El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del diluvio, Noé manda una paloma y ella regresa porque no encuentra dónde posarse. Todavía está inundada la tierra. A los 7 días después la vuelve a enviar y la paloma no regresa porque ha encontrado tierra firme y ya está casi que apta la tierra para la nueva creación, lo que va a ser la nueva alianza que el Señor hace con Noé y lo que va a ser la nueva generación, una generación libre del pecado, porque el pecado quedó sepultado en los hombres que se habían corrompido. Esta paloma nunca regresa porque va a retornar de otra manera a la tierra, es el Espíritu Santo. Cuando Cristo asciende a los cielos, tiene afán de ascender y por eso después de aparecerse resucitado a algunos de sus discípulos y sobre todo ese episodio con María Magdalena cuando ella lo reconoce y lo abraza y el Señor le dice: suéltame porque aún no he ido al Padre, no es una orden de suéltame porque no quiera quedarse con ella, al contrario, suéltame rápido porque va a llegar la manera de que tú te quedes siempre conmigo y que yo me quede siempre contigo. Pero para eso tengo que ir al Padre. Y cuando Jesús asciende al Padre, comienza a llegar de otra manera muy diferente a como caminó con sus discípulos, viviendo sus misterios en su naturaleza humana en esta tierra, y comienza a llegar a ellos a través del Espíritu Santo. Es en Pentecostés cuando los apóstoles vuelven a tener ese contacto real con el Señor, pero muchísimo más sorprendente que lo habían tenido anteriormente. Es el Espíritu Santo el que logra traerles la realidad del Padre y del Hijo al corazón, y por eso se enciende el corazón de Pedro y de los apóstoles, y Pedro, lleno de emoción, sale a contarle al mundo entero lo que él está viendo, lo que él está experimentando, lo que está sintiendo, la realidad que trae la plenitud del bautismo. Todos estos acontecimientos que los discípulos vivieron durante tantos días, desde el ministerio público de Jesús hasta la pasión, la muerte, la resurrección, y lo vieron ascender al cielo, se completan con el envío del Espíritu Santo, en donde ya el Señor no va a habitar más en templos materiales. Se había erigido al inicio de la creación una tienda
un edificio, un templo humano. Y ese templo humano era el hombre y la mujer, donde Él siempre quiso habitar, porque los destinó y fue su designio que fueran su morada. Dios, que es infinitamente poderoso, en ese misterio divino y omnipotente de amor, quiso crearse una tienda para Él, una morada para Él, en donde sentirse feliz y pleno. Y por eso la diseñó a su manera, a su gusto. Por eso Él mismo fue el arquitecto de diseño, también fue el fabricante, el constructor de esta campaña, y fue el corazón humano. Dirá San Luis María Griñón de Montfort, hablando de la Virgen, y en la Virgen tenemos que comprenderlo para todos nosotros. Dios creó un mundo para el hombre terreno y lo llamó paraíso. Dios creó un mundo para el hombre glorificado y lo llamó cielo. Y Dios creó un mundo para sí mismo y lo llamó María. Y en ella nosotros tenemos la esperanza de convertirnos en lo mismo. Lo que Dios hizo con ella antes de su concepción, librarla del pecado, porque Él la salvó y la libró del pecado antes de que fuera concebida en el seno de Santa Ana y por la intervención también de San Joaquín. Lo que Dios hizo antes de la concepción en ella, de hacerla inmaculada, de hacerla inmune, de protegerla, de redimirla en Cristo, porque es en Cristo quien la redime antes, lo hizo en nosotros después de haber sido contagiados con el pecado, con el bautismo. De ello va a decir San Pablo en la carta a los Efesios, que nos hizo santos e inmaculados por el amor. La gran crisis que vive hoy la Iglesia, el mundo cristiano, que vivimos dentro de la Iglesia, es la crisis de la falta de conciencia frente a la realidad del bautismo. De hecho, va a decir San Juan, en verdad podemos decir que somos hijos de Dios, y en verdad que lo somos. De manera gratuita, Dios nos limpió, como lo hizo con la tierra y lo hizo con la humanidad a través del diluvio. Siendo una catástrofe dolorosa, purificadora, atribuladora, el diluvio se convirtió en las manos de Dios y por la acción de Dios en un instrumento de purificación. Limpió toda la tierra del daño del pecado. Ahora Noé encuentra tierra firme y no es una tierra estéril. Es una tierra que dentro de la sequedad, como la tierra que coge hoy el Señor en Betsaida para curar a este ciego, es una tierra que se humedece con el agua que da vida para que genere vida y traiga la fertilidad y traiga la ambientación de la gracia para la nueva creación. Y por eso Jesús realiza este signo, porque está conectado con el Antiguo Testamento. La tierra a la que ahora va a pisar Noé es una tierra que tiene humedad, una tierra apta para el fruto, una tierra apta para la fertilidad, una tierra apta para la vida. Y por eso Jesús coge saliva y esta tierra que también está árida por el pecado, la remoja y la amasa y se la unta al ciego. Y le pregunta, ¿qué ves? Y dice, todavía no veo claro, veo como árboles. No importa, ya vas a ver mejor. Y luego le impone las manos, como lo hace Dios a través de la Iglesia en cada bautismo, para que se derrame la gracia del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué ves? Dice, ahora sí veo claro. Ahora ya no veo con la luz natural, veo con la luz sobrenatural, como lo veían Adán y Eva antes de cometer pecados, cuando estaban en santidad y justicia. Por eso su falta fue tan grave, porque ellos veían con claridad el peligro.
Ellos podían reconocer con claridad qué era de Dios y qué no era de Dios. Y el bautismo a nosotros nos ha capacitado. Veo claro. ¿Por qué entonces no estamos viendo claro hoy, muchos dentro de la iglesia? Por nuestro propio pecado, por nuestra propia desobediencia, por nuestra infidelidad a Dios. Noé lo vio claro porque se dejó guiar de la voz de Dios. Noé y todos los suyos que iban en el arca, San Pedro dirá que eran 8 personas en total, y todos los animales encontraron tierra firme porque obedecieron la voz de Dios. Y podríamos hacernos una pregunta. ¿Aquella multitud que vivía alrededor de Noé también recibió la misma llamada, la misma voz para salvarse? Claro que sí, pero no la aceptaron. No creyeron en esa voz. Hoy en la iglesia todos recibimos la misma voz, el mismo anuncio, el mismo pregón que nos dice que debemos dejar el pecado, como le dijo a Noé: tienes que subir al arca y dejar este mundo y partir de acá, o como se lo dijo también a Abraham, tienes que salir de Ur de Caldea, o como le dice a este ciego, que no vuelva a entrar en su tierra. Nosotros también hemos recibido la misma voz. Claro que también la recibimos todos los días, cuando nos habla de la realidad del pecado, del daño que está haciendo el pecado hoy en este mundo, del daño que está haciendo en nuestras vidas el pecado. Pero ¿cuántos le estamos creyendo al Señor? Noé le creyó, Abraham le creyó y obedeció. Escuchó y obedeció, y más bien eso se constituyó en verdadera fe. Hoy nadie en la iglesia puede decir que cree cuando no obedece la palabra de Dios, cuando no la acepta con humildad. Puede decir tranquilamente que vive dentro de un espíritu de rebeldía, de oscuridad, de obstinación, hasta que comience a obedecer. Solo quien obedece esta palabra del Señor puede decir: creo, Señor, y por eso veo claro, y por eso experimento la luz sobrenatural, y por eso te experimento a ti, y por eso te veo. Quien no obedece no está creyendo. Todos recibieron la misma llamada, no todos la obedecieron. Muchos son los llamados, dirá el Señor, cuando habla de una parábola en donde fueron a llamar a todos para que entraran al banquete, pero había uno. Hubo unos que no quisieron aceptar la llamada. Estaban entretenidos en las cosas del mundo y no tenían tiempo para la invitación de la voz. Y hubo otros que acogieron la voz, pero no se pusieron el traje que la voz les estaba pidiendo que debían ponerse, dejar la vida del pecado. Llegó el comensal y vio que había uno que no tenía el traje y mandó a que lo sacaran fuera. Todos estamos recibiendo el mismo llamado a dejar el pecado. Todos. Pero no todos lo estamos acogiendo con la misma prontitud y con la misma docilidad. O algunos incluso dicen: no, tampoco estamos tan mal. ¿Se imaginan donde Noé, al escuchar esa voz, hubiera dicho: no, esto tampoco está tan mal? Es que uno no puede estar viendo todo tan malo, satanizando todo, viendo que todo... No. Eso es puro pesimismo. Eso es muy catastrófico. No. Si él pudo haber dicho ante esa voz que escuchaba, que le decía que iba a destruirlo todo, haber dicho que no, las cosas no estaban tan mal, que estaban muy bien, como a algunos les gusta predicar hoy dentro de la iglesia. Sus lenguajes no hacen un llamado a lo que Dios está haciendo llamado, a denunciar el pecado y a dejar el pecado. Ven un mundo muy bueno, lo ven muy bien,
Es la tontería de la ceguedad. Y peor quienes siguen estos consejos. Están peores quienes se dejan llevar de esto. Porque el mundo sí está mal. Me decía un obrero, nos va a hacer un trabajo. Y decía, yo a veces siento como no soy para este mundo. Un obrero. ¿Y por qué? Porque hay demasiada maldad hoy. Yo siento que me siento incapacitado para vivir en un mundo así. Y los que más saben de teología todo lo ven bien. Los doctos, maestros, magísteres, bueno, yo no sé cuántos títulos hay, doctorados, summa cum laude. Nuestro único auxilio es el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la voz nos está diciendo lo que está pasando. Y nos está diciendo rápido, súbanse en el arca. Para nosotros la iglesia es muy simple. La iglesia es donde estén los sacramentos, donde se vivan los sacramentos, donde se celebren los sacramentos a través de la liturgia. Así que hoy sabemos dónde hay iglesia y dónde no hay iglesia. Es muy fácil. Y si no nos queremos dar cuenta es porque no queremos hacerlo. Porque hay obispos y sacerdotes y consagrados para quienes la vida sacramental no es la prioridad. Ustedes lo saben, más que yo, porque participan en muchas de esas celebraciones. Y uno no puede ser tan ciego para no darse cuenta. Hay direcciones espirituales donde la prioridad no es Cristo ni la vida sacramental. Y ustedes lo saben. Allá sí se dejan llevar. Hay orientaciones espirituales hoy de la iglesia, pastorales, en muchas actividades que se hacen donde Cristo ya no es el centro. Ahí sí se dejan llevar. Cada uno será responsable. Como dice la Gaudium et Spes, Dios nos hizo libres. Y la libertad es para escoger el bien, pero también existe la posibilidad del mal. Cada uno se hará responsable de lo que escoja. ¿Dónde está lo mejor y dónde está lo que lleva al cielo? Noé lo escogió y por eso alcanzó la gloria del Señor, la bendición del Señor. El ciego, a pesar de estar ciego, miró, no con su mirada física porque estaba ciego, vio con el alma dónde se encontraba su verdadera curación, allá se fue a buscarlo, la voz, Cristo. Y esta voz fue la que lo curó y le permitió ver todo claro. Por eso la alegría hoy del salmista. ¿Cómo pagaré? Bueno, dice el Salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Para nosotros es claro. El Señor está prometiendo para estos tiempos y los que vendrán, que serán más difíciles, una esperanza muy grande. Y este año jubilar lo está advirtiendo. Un nuevo Pentecostés. La paloma que está por venir a transformarlo todo. Pero primero tiene que ocurrir este diluvio de la purificación. Y a los que quieran escuchar esta voz le está diciendo dónde deben estar y dónde se deben montar. Donde esté Jesucristo, claramente. Por eso, ese ensayo póstumo de Benedicto XVI que se publicó hace tan solo un par de meses, claramente, de manera corta y simple, dijo Benedicto lo que estaba pasando hoy dentro de la iglesia con este aparente humanismo y con esta aparente liberación de la libertad, en donde se pone toda la esperanza, que es un engaño y una mentira
para decirnos que la salvación y la liberación está en los sacramentos y la fuerza del Espíritu Santo que el Padre tiene prometida para enviar al mundo y transformarlo todo está en la vida sacramental. Y va a empezar por los sacerdotes y va a ser a través de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía está Cristo y se derrama la plenitud de la alianza. Esta es sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, los que estén escuchando y obedeciendo, y por muchos que también acojan esta gracia para el perdón de los pecados. En fin, pidámosle a la Virgen que nosotros no seamos de oídos sordos, que no nos amañemos en la ceguera, que no nos amañemos en la incredulidad, porque hoy mismo, ya y ahora, tenemos la posibilidad de ser curados y de ver claro, y de optar radicalmente por lo que nos ofrece el Señor, que es el camino hacia el cielo. Y Sor Isabel decía: mi cielo es Dios, y el cielo está en mí, porque Dios habita en mi corazón. San Pablo va a decir cómo será esta vida futura, y dice que Dios lo será todo en todos. Yo me imagino en la eternidad a mi mamá mirándome como me mira Dios, abrazándome como me abraza Dios. Mejor dicho, no va a ser ella, va a ser Dios en ella. Me imagino a mi papá abrazándome como me abraza Dios, porque no va a ser Él, va a ser Dios en Él. Y me imagino, si yo alcanzo esa gracia, a Dios dándose en mí. Y con todos los que estemos, niños, ancianos, Dios lo será todo en todo. Va a ser el amor y la plenitud, este gran designio que Dios tiene preparado para todos sus escogidos, sus elegidos. Sus escogidos y elegidos son los que obedezcan. Esa es la marca del Cordero. La marca de la bestia tiene su adjetivo y se llama rebeldía, desobediencia, dureza de corazón. Esa es la marca de la bestia. Ese es el chip de la bestia. La marca del Cordero es la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios. ¿Qué dice el salmista hoy? ¿Cómo pagaré al Señor? Levantaré la copa de la salvación, la Eucaristía, invocando su nombre. Porque esto es obediencia, la Eucaristía es la obediencia perfecta al Padre, Él lo quiso. Y dice: cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Quien ama la Eucaristía, tiene la Eucaristía como lo prioritario, lo más grande, está haciendo un acto perfecto de obediencia a Dios, lo que más le encanta a Él. Porque Él fue el que lo instituyó. Y lo instituyó para que nosotros nos uniéramos a Él y encontráramos no solamente la salvación, sino la plenitud. La Eucaristía es tan grande que incluso nos permite pregustar en esta tierra cómo va a ser la vida eterna, como si estuviéramos asuntos. Podemos vivir esas experiencias de la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma, nosotros vivirlo en cuerpo y alma, si nos acercamos con fe a la Eucaristía.